Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a René Maley y a su grupo y a su equipo por la invitación y felicitarlos por el tremendo evento que han dado. Yo comentaba con la doctora García Sao que no podía haber un reto más grande para un disertante que dar una conferencia de hipertensión portal justo después de ella. Y justo mirando la plática de ella, yo dije, bueno, mi plática no va a ser tan mala porque es casi exactamente lo que ella hizo. O sea que haber elegido las mismas diapositivas, en el fondo me dice que hice un buen trabajo. O sea que yo creo que esta plática va a servir de repetición de los conceptos para que se le queden un poquito más. Pero de antemano le pido excusa porque va a haber mucha repetición. No tengo ningún conflicto de interés. Como bien dijo la doctora, los pacientes con cirrosis compensada, que es el grupo de pacientes que nos interesa en esta plática, no todos son iguales, o sea, no es un solo paciente. Y el reto precisamente es tratar de discriminar cuál de estos pacientes tiene una hipertensión clínicamente no significativa versus el que tiene una clínicamente significativa y dentro de ese, quién tiene varices o no. Y obviamente, como bien dijo la doctora, el elemento crítico para diferenciar tanto los pacientes con cirrosis compensada, con descompensada, pero sobre todo dentro del paciente de cirrosis compensada, es el gradiente de presión. O sea que la clave está en encontrar el paciente que tiene un gradiente de presión menos de 10 milímetros de mercurio, que es el punto clave es la presión clave donde va a aparecer los problemas, tanto la posibilidad de decompensación como la posibilidad de varices. Entonces, como ella mencionó ahorita, no solamente el gradiente de presión de 10 milímetros de mercurio nos sirve como un predictor del desarrollo de varices, pero también es un predictor para la decompensación y un predictor para el carcinoma hepatocelular. Y volviendo a reiterar lo que decía la doctora Zhao, de que hoy día no solamente debemos concentrarnos en tratar de disminuir la posibilidad de sangrado varicial, sino también en el de decompensación. Entonces tenemos muchas pruebas invasivas y no invasivas para tratar de hacer tamizaje de determinación de quién tiene una cirrosis compensada avanzada. Obviamente tenemos los métodos invasivos, como es la biopsia hepática, que es muy precisa en decirnos la severidad de la fibrosis y la presencia de la cirrosis. Tenemos la determinación del área proporcional del colágeno, que es predictiva y nos da una cuantificación exacta de la fibrosis. Obviamente la endoscopía, pero lo que queremos es tratar de hacer la endoscopía al quien realmente la necesita, al quien tiene una posibilidad alta de desarrollar varices. Como vimos, los pacientes que no tienen hipertensión clínicamente significativa no van a tener varices y solamente el 50% de los que tienen una hipertensión clínicamente significativa tienen varices. Y por último, el gradiente de presión, como bien dijo ella, desafortunadamente eso es una herramienta de investigación en donde clínicamente no es útil para nada. Pero gracias a Dios en los últimos años hemos contado con una gran cantidad de datos donde nos permite hoy con bastante certeza poder utilizar un método no invasivo como es la elastografía transitoria. Entonces la clave aquí es aquel paciente que tenga un valor de menos de 10 kilopascal en ausencia de otro signo clínico, entonces ese es un paciente donde con confianza nosotros podemos decirnos a nosotros mismos y al paciente que probablemente no tiene una varice que valga la pena, que va a necesitar algún tipo de terapia. Entonces ese es un paciente esa es una información muy útil. Por el contrario, si el valor de ese FibroScan es por encima de 15, entonces ese es un paciente en donde es altamente sugestivo de ya tener una cirrosis y una hipertensión clínicamente significativa. Podemos utilizar esta regla de 5, que es muy útil. El paciente que tiene menos de 5 no tiene hipertensión portal. Obviamente, el paciente que tiene menos de 10 no tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. El paciente que tiene 15 sí lo tiene, y el paciente que tiene más de 20 tiene una alta probabilidad de tener no solamente una hipertensión clínicamente significativa, sino también varices esofágicas. Como también dijo la doctora García Sao, que la presencia de colaterales claramente periesplénica o periepática en la sonografía o en la tomografía o en la resonancia son un signo patognomónico de una hipertensión portal clínicamente significativa, y estos pacientes no necesitan otra prueba para determinarlos o para clasificarlos. La presencia de esplenomegalia, de hipertrofia del lóbulo
caudado y la recanalización de la vena umbilical también son datos importantes que nos dicen que hay una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, comenzando con cuáles son los pacientes en que debemos o que podemos evitar la gastroscopía. Bueno, de acuerdo a la recomendación de Baveno 6, si tomamos todo paciente que tiene un FibroScan con una medida de menos de 20 kilopascal y menos de 150.000 plaquetas, la probabilidad de que tú le vas a encontrar una varices esofágica que necesite terapia es muy pequeña. Entonces, esos pacientes no necesitan endoscopía. Y siguiendo esa regla, vamos a ahorrar alrededor de un 20% de gastroscopías y solamente vamos a dejar de ver alrededor de un 4% de pacientes que tienen varices. Obviamente, tienen que tomar en consideración que ese paciente va a necesitar seguimiento y va a necesitar un FibroScan y una medición de plaquetas por lo menos una vez al año, porque como ustedes saben, la fibrosis o la cirrosis es una enfermedad dinámica. Ahora bien, las recomendaciones expandidas de Baveno 6 son aún un poquito mejor todavía, y aquí lo que se dice es que si tomamos en lugar del valor de 20 en la escala del FibroScan, utilizamos el valor de 25 y en lugar de el número de plaquetas 150, usamos 110, entonces aquí vamos a poder ahorrar un 40% de las gastroscopías. O sea que si nos llevamos de esta regla, probablemente vamos a ahorrar dinero y le vamos a ahorrar a los pacientes el inconveniente y el riesgo de una gastroscopía que no es muy grande, no deja de serlo. Ahora bien, ¿a quién le debemos hacer una endoscopía? Sobre todo tomando en cuenta que los pacientes con Child A, la mitad van a tener varices y los pacientes con Child B o C, casi más del 70%. Bueno, sin lugar a duda, todo paciente que tenga un valor de FibroScan mayor de 25 y menos de 110.000 plaquetas necesita una endoscopía. O aquel paciente que se presenta con decompensación, independientemente si se le ha hecho una endoscopía previa, porque ese paciente puede tener una hipertensión elevada como consecuencia de la decompensación. Naturalmente, los pacientes que no le encontramos varices a la hora de hacer la endoscopía, entonces tenemos que tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene un 8% de probabilidades al año de desarrollar varices, y si le encontramos varices pequeñas, tienen la probabilidad en el primer año de que esas varices pequeñas se conviertan en varices grandes de alrededor de un 22% y de un 51% a los 3 años. Entonces, ¿cómo seguimos estos pacientes? Bueno, los pacientes que no le encontramos varices, pero tienen actividad, tienen una enfermedad activa, entonces a esos pacientes se le debe repetir la endoscopía cada 2 años. Si le encontramos varices pequeñas y tienen enfermedad activa, entonces tiene que ser anual. En aquellos pacientes que no tienen enfermedad activa y no le encontramos varices, puede ser cada 3 años, y si tienen varices pequeñas, cada 2 años. ¿Qué podemos decir sobre la prevención preprimaria, sobre todo, para comenzar? Bueno, como vamos a ver ahorita, los medicamentos, los betabloqueadores no sirven como tratamiento para la prevención preprimaria. Ahora, no debemos olvidarnos del efecto del tratamiento etiológico. Y el tratamiento etiológico es para prevenir la hipertensión clínicamente significativa en aquellos pacientes que no la han desarrollado, o para prevenir la decompensación en aquellos pacientes que ya sí la tienen. Y la meta en estos casos es tratar de que el tratamiento etiológico baje alrededor de un 10% del gradiente de presión. Si logramos eso, eso es algo significativo. Y obviamente, ¿cuáles son estos tratamientos? Bueno, en el caso de la hepatitis C, la respuesta viral sostenida; en el caso de la hepatitis B, el control de la replicación viral; en los pacientes con hígado graso, y probablemente aplica a todos los demás, pérdida de peso en el obeso; o abstinencia de alcohol, que también probablemente aplique a todos, pero específicamente y con más razón en los pacientes con cirrosis alcohólica. Y como bien mencionó la doctora García Sao, el uso de la estatina es promisorio, e inclusive el uso de cosas maravillosas como son el café y el chocolate negro. Entonces, la respuesta o la pregunta de que si los betabloqueadores disminuyen o previenen la formación de varices, bueno, como mencionó la doctora García Sao, el único estudio que hay tratando de responder esa pregunta fue negativo. Y la razón por la que fue negativa es porque estos pacientes que no han alcanzado un gradiente de presión de más de 10 milímetros de mercurio, todavía esta hipertensión va a ser basada solamente en el aumento de la resistencia interhepática. Estos pacientes no han alcanzado el estado hiperdinámico de aumento en del gasto cardíaco ni del flujo. Y si nos vemos y nos llevamos sobre la patofisiología de la hipertensión portal, en los pacientes con hipertensión leve,
el mecanismo predominante es la hipertensión portal, es la hipertensión portal que es causada por el aumento de la resistencia en los pacientes con hipertensión clínicamente significativa. Entonces, el aumento del flujo esplácnico, el aumento del gasto cardíaco y el estado hiperdinámico es un elemento importante, y como sabemos, los beta bloqueadores solamente bloquean el aumento del flujo esplácnico y el aumento del gasto cardíaco. Entonces, obviamente no tiene sentido de que puedan funcionar en la hipertensión leve o no clínicamente significativa y solamente trabajen en la clínicamente significativa. Perdón. Aquí vemos que, de nuevo, la disminución del gradiente de presión de los beta bloqueadores es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen un gradiente de presión por encima de 10. O sea que esa es la razón primordial por lo que estos medicamentos no previenen la formación de varices en aquellos pacientes que no han tenido varices. Ahora, la profilaxis primaria, que se trata de los pacientes que tienen varices con alto riesgo de sangrado. ¿Y cuáles son esas varices? Bueno, obviamente las varices grandes, que están definidas por aquellas que tienen más de 5 milímetros o que no desaparecen con insuflación, o las varices pequeñas con puntos rojos encima de ellas, o las varices pequeñas en pacientes descompensados o en pacientes con Child-Pugh. Entonces, en cuanto a la profilaxia primaria de las varices pequeñas, obviamente estas que tienen alto riesgo de sangrado, como son las marcas rojas y el Child-Pugh Class C, deben ser tratados con beta bloqueadores. Y para las varices pequeñas sin riesgo de sangrado elevado, entonces deben ser considerado el uso de los beta bloqueadores para prevenir el sangrado, pero no solamente por eso, sino por lo que dijo con mucho énfasis la doctora García Saos, y es por el efecto positivo que tienen los beta bloqueadores en estos pacientes en disminuir la probabilidad de compensación de muerte, de ascitis y de disminución en la translocación bacteriana. O sea que yo creo que en el año 2018 debemos tratar de ser bastante liberales en el uso de beta bloqueadores en los pacientes que tienen varices pequeñas. Ahora, para las varices grandes, entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de los beta bloqueadores o la opción de la ligadura endoscópica. Ambos pueden ser elementos de primera línea y la selección debe ser basada en la disponibilidad, en la experiencia local, obviamente, en la preferencia y característica del paciente, en las contraindicaciones y en los eventos adversos. Como enseñó la doctora García Saos, los beta bloqueadores previenen o disminuyen la probabilidad de sangrado por varices, tanto en las varices pequeñas como en las varices grandes, tanto en los pacientes con ascitis como en los pacientes que no tienen ascitis, tanto en los pacientes con Child-Pugh Class alta como baja, o sea, en los pacientes muy enfermos, y no solamente disminuyen la probabilidad de sangrado, sino que aumentan la sobrevida y disminuyen la probabilidad de decompensación, sobre todo en el aspecto de que disminuyen la probabilidad de desarrollo de ascitis. Estos son los múltiples estudios donde demuestra que tanto los beta bloqueadores como las ligaduras son eficaces como primera línea, pero ojo, cuando hablamos de la ligadura, aunque es igual de eficaz y aunque tiene menos efectos secundarios numéricos, nunca olvidemos que sí tiene efectos secundarios y en ocasiones severos y en ocasiones fatales, o sea que es un método que hay que usarlo con cierto cuidado y yo creo que la experiencia es muy importante, porque no es lo mismo ligar a un paciente sangrando que ligar a un paciente que nunca ha sangrado y tener una complicación. Y además debemos recordar que esto no reduce la presión portal, como bien dijo la doctora, y al no reducir la presión portal, no reducen la incidencia de otras complicaciones. El otro elemento que debemos tomar en cuenta es que los pacientes que son tratados con beta bloqueadores no necesitan endoscopía de seguimiento. Sin embargo, los pacientes que tienen ligadura sí necesitan endoscopía de seguimiento. Entonces, también se habló del carvedilol y que obviamente es un beta bloqueador un poco diferente, porque además de tener el bloqueo beta 2 y beta 1, tiene el bloqueo alfa 1, con lo cual logramos una mayor disminución de la hipertensión portal comparado con el propanolol. Pero como bien dijo la doctora, también hay que tener muchísimo cuidado porque al mismo tiempo tenemos una disminución en la presión portal. Entonces, cuando vamos a usar el carvedilol, que es una de las drogas de elección en el tratamiento de profilaxis primaria,
y que es tan eficaz o superior como la ligadura y tan eficaz o superior como el propanolol, tenemos que tomar en cuenta de usar dosis bajas, más de 12.5 miligramos, lo único que te va a conseguir es más aumento en las complicaciones, que tenemos que usarlo con mucha precaución en los pacientes con cirrosis en los pacientes que tienen cirrosis y ascitis, aunque este estudio publicado recientemente en el Journal of Pathology demostró que el uso del carvedilol en pacientes con cirrosis avanzada y ascitis aumentó la sobrevida. El uso de cirrosis en pacientes con ascitis refractarios, ya lo demostró la doctora, hay un aumento en la mortalidad, en algunos estudios, hay un aumento de la mortalidad en aquellos pacientes donde el sodio es menos de 130, donde la presión sistólica es de menos de 90, y lo que parece ser es que así como el betabloqueador no es eficaz para la enfermedad que no avanzada, una vez el gasto cardíaco llega a disminuir, ese es el grupo de pacientes donde si vamos a utilizar betabloqueadores tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque esto podría agravar aún más el gasto cardíaco y entonces ya el efecto en lugar de ser positivo va a ser negativo. Sin embargo, y este estudio también lo demostró la doctora, este estudio nos demuestra, además de los múltiples estudios que ella mostró, de que si usamos una dosis bajita en estos pacientes, no solamente no hay un aumento en la mortalidad, sino que hay una disminución en la mortalidad. De hecho, en los pacientes en donde se le paró el propanolol en este estudio, hubo un aumento significativo de la mortalidad en ese grupo de pacientes. Entonces, la dosificación, como dijo la doctora, en pacientes sin ascitis, si vamos a usar propanolol, la dosis máxima puede ser 380, y si vamos a hacer el carvedilol, nada más puede ser hasta 12.5. En los pacientes con ascitis, entonces la dosis debe ser reducida con un máximo de 160 para el propanolol y el carvedilol una dosis fija, como ya lo dijo. Entonces, obviamente en los pacientes con ascitis refractaria o en los pacientes que tienen peritonitis bacterial espontánea, aunque no necesariamente esté contraindicado el uso de los beta bloqueadores, sí el seguimiento debe ser muy cuidadoso, y si el paciente le baja la presión sistólica por debajo de 90, si hay un deterioro de la función renal o si desarrolla hiponatremia, entonces debe parársele, aunque sea momentáneamente, sin miedo a que haya un rebote y haya un aumento en el sangrado. Y luego que la situación se normalice, estos pacientes pueden volver a los beta bloqueadores. Y hay que recordar que si definitivamente le paran los beta bloqueadores, esos pacientes deben ser ligados y obviamente esos pacientes van a necesitar endoscopías de seguimiento. En conclusión, en la prevención primaria, el tratamiento médico, las drogas de primera línea son los beta bloqueadores no selectivos, y entre ellos el propanolol y el carvedilol. La ligadura endoscópica obviamente es una opción, sobre todo en aquellos pacientes que no toleran el propanolol y el carvedilol. Recordar que en los pacientes con cirrosis compensada, con o sin varices, debe considerarse el uso de los mismos, porque no solamente tú vas a disminuir la hemorragia, sino la decompensación. Y recordar que los pacientes que están en beta bloqueadores no necesitan endoscopías de seguimiento, pero si lo paras y usas ligadura, sí lo vas a necesitar. Y por último, no quiero dejar de pasar la oportunidad de invitarlos a todos, incluyendo mi nieta Marcel Marie, a que nos unamos en la República Dominicana a celebrar los 50 años de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en donde vamos a estar celebrando nuestro 25º Congreso y donde van a estar la mayoría de los expertos hepatólogos mexicanos dándonos el apoyo, y donde vamos a tener también a la doctora García Sao presente. O sea que muchísimas gracias a todos.